Los estados de ánimo se instalan en conversaciones en los que exploran juicios recurrentes, en conversaciones recurrentes. Nosotros a lo largo de 10 años casi de estar trabajando en liderazgo con directores, hemos observado que dos estados de ánimo rondan en los centros escolares de nuestra región, impidiéndoles avanzar hacia la caridad. Son estados de ánimo que emergen cada vez que uno habla de la caridad. La resignación y el resentimiento. Cada vez que una autoridad de la Secretaría de Educación, un facilitador, un tallerista va a hacer un curso y empieza a hablar de la importancia de la caridad, de la educación entre los niños pobres y vulnerables, empieza a perorar y bla, 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 los docentes, los directivos, o se enojan o se resignan o muestran resignación. Esos son estados de ánimo que surgen en esas conversaciones. La resignación, por ejemplo, surge de un juicio, del juicio que no se puede. Con estos niños no se puede. Ya lo intentamos, lo tratamos, hicimos esto, hicimos aquello. No, nunca se podrá. Y no se podrá porque la familia, la pobreza, esto, aquello, la ignorancia de los padres, la violencia, en fin, siempre habrá una razón o más de una para declarar, terminar declarando que no se puede, que estos niños no van a aprender. Más allá de que si el juicio de que son pobres, de que no cooperan la familia, etcétera, sea fundado o infundado, lo importante aquí es reconocer el estado de ánimo. El estado de ánimo es algo que pasa en el corazón, en la mente, en el cuerpo de los docentes. Y el estado de ánimo de la resignación es un estado de ánimo complicado porque resta energía. Las personas resignadas, como quien dice, se desinflan, pierden ánimo, se desaniman. Y además los estados de ánimo tienen la potencia de teñir todo el existir de los seres humanos de una cierta manera. Cuando se está resignado, todo se ve desde ese prisma. Es distinto cuando se está en un ánimo opuesto, en el ánimo resuelto. Cuando se está en el ánimo resuelto, se está en el ánimo de decir yo puedo hacer esto porque sé hacerlo y para mí va a ser muy fácil, muy bonito hacerlo. Entonces, por mucho tiempo la literatura de la educación demostró que la dificultad para enseñar a los niños más pobres, a los niños más marginados. Ahora, nosotros los educadores, ante esa afirmación, que efectivamente es así, no se puede negar de que si comparamos a niños de la ciudad, de clase media, alta, que tienen de todo, versus nuestros propios alumnos, sin duda es más complejo atender a sus requerimientos educacionales. Pero el punto no está en esa constatación. El punto está en que esa constatación lleva a la resignación. Ese es el problema. Porque en verdad, si pensamos cuál es la promesa de que son los educadores, que es que todos sus estudiantes aprendan, entonces la dificultad de enfrentar estas situaciones tiene que llevar a mirar el problema de otra manera, a afirmar, a declarar, dado que estos niños tienen más dificultades de aprendizaje, dado que enseñarles a ellos es más complejo, eso quiere decir que yo tengo que volverme un experto, un profesional de alto nivel, capaz de atender a las necesidades educativas de una población que manifiesta, que tiene este grado de dificultad. Y esto porque, estimados colegas, estimados compañeros, las situaciones a las que se enfrentan los niños de poblaciones, de sectores marginados, no van a cambiar, no van a mejorar. Difícilmente van a mejorar de buenas a primeras. Entonces hay que contar con que van a seguir viviendo condiciones insatisfactorias e incluso que éstas van a empeorar.
y que el desafío profesional, que la promesa a los maestros y maestras que atienden a esos niños es que a pesar de esas circunstancias, a pesar de que las familias no colaboren, a pesar de que haya ausencia de familia, a pesar de todos los pesares, y reconociendo que es difícil, sean capaces de enfrentar ese mayor grado de dificultad con éxito. Esa es la tarea. Entonces, de lo que se trata es de superar la resignación, no de ignorar la complejidad. Eso se valida, la reconocemos todos. Entonces la pregunta es cómo, a pesar de que estos niños tienen más dificultad de aprendizaje, menos recursos, etc., yo maestra, yo maestro, nosotros escuela, somos capaces de generar logros. Esa es la pregunta. Y es una pregunta que tiene que ver con liderazgo, porque el paso de la resignación a la resolución, a cambiar el estado de ánimo, tiene que ver con liderazgo. El juicio que hay detrás de la resignación es no se puede, y eso lleva a la desazón, a la desesperanza, al desánimo. Es el estado emocional de los derrotados. Ahora, nosotros sabemos que es posible hacer buena educación de buena calidad en sectores muy, muy pobres. Lo sabemos por dos razones. Fundamentalmente porque hay casos, y no son escasos, algunos de ellos muy notables, de maestros, docentes, escuelas que tienen logro en condiciones de mucha pobreza. No sé si ustedes recuerdan el caso del maestro Héctor Escalante, creo que se llama Héctor, Escalante, el maestro Escalante, que hacía clases en el gueto de Los Ángeles, California, a niños de origen chicano, mexicano, y que fue capaz, a pesar de que todos sus colegas resignados le decían que no iba a poder hacer nada, que no se preocupara, que hiciera lo mínimo, Escalante fue capaz de que sus estudiantes de matemática aprendieran matemática, y no solamente eso, sino que dieran las pruebas preuniversitarias norteamericanas quedando en los mejores lugares. Helen Keller, que era una persona ciega, sorda y muda, fue capaz de aprender y de volverse una importante intelectual. Hay escuelas, y las hay en toda América Latina, algunas de ellas reportadas e investigadas a fondo, en donde, a pesar de la miseria, a pesar de la pobreza, probablemente ustedes conozcan escuelas en México, en donde sí se logran buenos resultados a pesar de la situación. Entonces, eso nos dice a nosotros que la resignación, si bien da cuenta de un fenómeno que es que los estudiantes de esas poblaciones son más difíciles en términos de mejorar, también nos dice que los maestros tienen que hacer esfuerzos mayores y volverse profesionales de excelencia para lograrlo.